¿Qué tal, amigos? Es un placer tenerlos por acá. El día de hoy les queremos dar a conocer nuestro nuevo proyecto que se deriva de nuestro grupo médico Avanzare. Esta formación de podcast que se llaman Medicando. El objetivo de estos podcasts es charlar con muchos amigos especialistas y tratar de resolver las dudas que ustedes tengan acerca de las enfermedades crónicas más prevalentes o que más se presenten en nuestro país. Les agradecemos por mucho su apoyo y esperemos que los videos sean de su agrado. Me presento con ustedes, yo soy el doctor Agustín Meuniot García, soy especialista en medicina interna. Les presento, está conmigo el doctor Fernando Enrique Núñez, especialista en nefrología clínica, y la doctora Vania Giré Contreras Ruiz, también especialista en medicina interna. Así es, Agustín, este nuevo proyecto surge a partir de esa necesidad que nosotros identificamos en la población del conocimiento, de saber de qué van las enfermedades crónicas principalmente, los padecimientos que aquejan a la mayoría de nuestra población adulta, y es por ello que decidimos conformar este tipo de charlas, este intercambio de ideas entre médicos especialistas, cada uno en su área, con el fin de que puedan enriquecer un poquito más este conocimiento y que podamos solventar dudas puntuales que puedan surgir, ¿no? de todos nuestros pacientes. Somos más de 50 especialistas del adulto, entonces nos estarán escuchando y viendo próximamente. Como ya comentamos, estaremos charlando acerca de enfermedades crónicas degenerativas, de las enfermedades más comunes en nuestro país, y estaremos dándoles datos muy, muy importantes y muy interesantes, pequeños datos de los más interesantes de cada enfermedad que les van a interesar. Esperemos que les gusten y que sean de su mayor interés. Y hoy va a ser una plática un poquito más interesante porque hemos recibido muchos mensajes preguntando en sí cuál es el concepto o qué es Avanzare como tal, por qué se generó Avanzare, cuál es el objetivo, qué especialistas tienen. Y pues obviamente esta plática va enfocada en que conozcan un poquito más acerca de nosotros. Gracias a todos por sintonizarnos, por estar con nosotros, acompañándonos en esta pequeña charla. Me gustaría arrancar diciendo que las enfermedades crónicas son enfermedades que nos van a acompañar a lo largo de nuestra vida. Es decir, un padecimiento que lamentablemente no va a tener una cura, sin embargo sí puede tener un control. Estoy hablando, por ejemplo, de diabetes, hipertensión, la enfermedad renal, enfermedades cardíacas o las derivadas del colesterol o alteraciones en los lípidos. Esto es decir, las grasas en la sangre. Sin embargo, estas enfermedades toman relevancia a partir de que se han vuelto las principales causas de mortalidad de nuestro entorno. La mayoría de nuestros pacientes van a cursar con estas enfermedades largos periodos de su vida, viviendo con ello también las complicaciones que se derivan. Es decir, un paciente diabético, como todo mundo hemos oído hablar de alguien o algún conocido, termina con amputación a veces de los dedos, afección de la vista, y es por ello que nosotros nos sensibilizamos mucho a este tipo de enfermedades, dado que el paciente que las padece va a requerir un apoyo, un soporte, un acompañamiento. Y es a partir de esto que Avanzare decide enfocarse en esta población. ¿Para qué? Para ofrecerles o darles un tratamiento integral. Como ustedes han visto en nuestras redes sociales, existe un grupo multidisciplinario y bastante grande de muchas especialidades. De repente ven podcasts de enfermos con, padecimientos, como enfermedad renal o enfermedad cardíaca o inclusive enfermedades reumatológicas, y vemos que existen diferentes especialistas en esta área, ¿no? Me gustaría que un poquito acerca de esto nos lo comentara la doctora Vania. Bueno, quisiera comentar también como parte de las enfermedades crónico-degenerativas, como diferenciador aquí en Grupo Médico Avanzare, cuando tenemos un paciente que tiene, por ejemplo, diabetes mellitus y que tiene algunas otras complicaciones cardiovasculares, o nefropatía diabética, por ejemplo, que requieren ser vistos por varias especialidades, Grupo Médico Avanzare tiene un diferenciador. Es que cuando requiere ser visto por múltiples especialistas, aquí lo hacemos en una sola consulta. ¿Cómo es esto? Bueno, una vez que el paciente es valorado por medicina interna y hace la detección de que hay enfermedad ya en el riñón avanzada, enfermedad cardíaca por la diabetes, etcétera,
incluso enfermedad en el ojito por la diabetes y requiere ser valorado por varios especialistas, esto puede ser atendido en una sola consulta. Incluso cuando hay que hacer diferentes intervenciones y al paciente se le tiene que ofrecer varios tratamientos o hay varias opciones terapéuticas, esto se puede hacer en una sola consulta. Esto es pues bastante importante y un gran diferenciador en nuestro modelo de atención, porque al paciente pues, le estamos ahorrando ese tiempo, le estamos ofreciendo una diferente calidad de vida y también algo muy importante pues es que estamos infiriendo en lo económico, ¿no? Estamos disminuyendo también lo que el paciente tiene que invertir en salud. Piensa que ahorita platicándolo me vienen muchos recuerdos desde la formación, inclusive antes. Yo creo que todos o la mayoría de nosotros hemos tenido pacientes en nuestra familia con enfermedades crónicas, ¿no? Desafortunadamente, pues principalmente en mi caso hubo una persona que marcó mucho mi vida y que desafortunadamente la enfermedad crónica pues la terminó. Y no nada más terminó lo que fue la vida, sino la calidad ya estaba mermada desde previo, y acompañar a un paciente de este tipo pues sí es algo complejo porque nadie nos prepara para este tipo de situaciones, ¿no? Creo que el alma que tiene Avanzar es que hemos coincidido la mayoría de nosotros y de la mayoría de nuestros especialistas que realmente retomar la parte de apoyo y de ayuda hacia el paciente con un enfoque profesional y bien capacitado es la base de la atención. ¿Por qué? Muchos de nosotros hace mucho tiempo, no me dejarán mentir, que las instituciones públicas pues dan lo mejor de sí, definitivamente dan lo mejor de sí, pero actualmente ya están rebasadas por la cantidad de enfermos que nosotros presentamos. Esto también conlleva no nada más a una atención no óptima, sino que el paciente propiamente tiene que gastar más en su salud. Estamos viendo que hay estadísticas que nos dicen que hasta el 44% del tratamiento de salud individual lo pone el propio paciente de su bolsa, ¿no? Creo que esto es algo que también merma la calidad. Entonces, ¿por qué no crear un modelo de atención donde la atención fuera de calidad, la atención fuera como se hace en otros países de primer mundo y a un costo accesible? Vemos que, por ejemplo, una consulta de especialidades está oscilando a veces entre 800, 1,500 pesos, inclusive hay unos que 2,000 pesos la consulta. Vemos precios accesibles aquí de especialidades de 700 pesos de forma general. Es una forma en que nosotros podemos apoyar. Pero algo sí que quiero dejar muy recalcado es esa parte donde la atención debe de ir brindada y nosotros como médicos lo primero que tenemos que ver es encontrar rápidamente la estabilidad del paciente y como segundo plano, pues obviamente que el paciente requiera menos médicos. Claro. O sea, ese es el enfoque que nos identifica, creo. Así es. Yo creo que algo importante aquí a resaltar es el papel del internista como el eje central de la atención al paciente con enfermedad renal, con enfermedad crónica. La mayoría de nosotros conocemos qué es lo que hace un pediatra. Sin preguntarle a nadie, identificamos que se dedica a la atención de los niños. Sin embargo, ha ocurrido en muchas ocasiones que nosotros hablamos de qué hace un internista y la respuesta común es, pues es el que interna, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que vale mucho la pena el retomar la educación hacia la población también para sensibilizarnos, que podamos identificar cuáles serían los médicos ideales de un primer contacto para un seguimiento de este tipo de enfermedades. Es por ello que Avanzare pues, determina que el pilar del tratamiento lo debe iniciar el médico internista y que a su vez, con la ayuda de las subespecialidades, podamos ir acompañando al paciente, no solamente en el entorno de aparición de complicaciones o en el tema de internamientos o hospitalizaciones o cirugías, sino también en un ente, entendiéndolo al paciente como un ente biopsicosocial con necesidades emocionales. Muchas veces ponemos de lado que el paciente está apurado, que está deprimido, que trae miles de cosas en la cabeza y pues esto va a influir en que no tenga una muy buena adherencia. En Avanzar es que decidimos acompañar pues, al paciente desde el punto de vista también emocional, con personal profesional en el área que pueda ir pues obviamente dándole un seguimiento. Y por otro lado, la parte nutricional, ¿sí? Es muy importante la dieta. Por ahí dice un dicho muy coloquial que el pez por su boca muere. Yo siempre lo retomo mucho, dado que a veces nuestras formas de alimentarnos no son las más convenientes. Nuestro estilo de vida, adoptamos conductas que son pésimamente, o no son nada saludables, ¿no?
como el alto consumo de refresco, el alto consumo de azúcares o inclusive bebidas pues procesadas o con algún aditivo, que esto pues va a dar pie a que las enfermedades pues aparezcan. Además, nuestra genética como mexicanos pues no nos favorece muchote, que digamos, dado favorece. que pues somos de los países en el mundo con mayor nivel de obesidad y deshonrosamente la obesidad infantil pues somos el primer lugar hasta hace poquito tiempo. No sé si estamos ahorita peleando el segundo lugar, pero pues esto es algo que llama muchísimo la atención, ¿no? Que desde ahí nuestra genética, nuestra cultura, pues nos van a propiciar este tipo de enfermedades. Sí, y es muy importante pues que nos volvamos conscientes de qué podemos hacer nosotros para abonar al cuidado de nuestra salud. Ya en la parte de tratamiento y seguimiento, pues es que nosotros estamos proponiendo o trabajamos, mejor dicho, en este enfoque de cómo podemos ayudar a los pacientes. Claro, hacer el equipo, ¿no? Eso que comentas es muy importante que lo Así vean. es. Estamos muy acostumbrados a que el médico nos quiera decir, tómate estas pastillas y se va a resolver. Debemos de ser un equipo multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Muchas especialidades, nutriólogo, psicólogo, de la forma conforme vayan siendo requeridas. Esto debe de ser, el enfoque o la pirámide de salud debe ser un enfoque global, donde se haga equipo tanto paciente como la familia de paciente como el médico, porque tampoco es nuestro objetivo llenar de pastillas al paciente. O sea, debemos de hacer una conciencia de trabajar juntos como equipo y sobre todo eso que se ha venido perdiendo desde hace muchos años, ¿no? La parte humilde o la parte humana del médico que va mermando cada vez más, ¿no? Y eso es algo que a mí me ha gustado que el grupo nos identifica, que todos son muy humanos y realmente fue mi sorpresa cuando recién generamos esto, no sé si se acuerdan, que hubo muchas felicitaciones por parte de redes sociales, mensajes, donde, oigan, tenía mucho que no recibió una atención de calidad, ¿no? Y no nada más enfocada al método científico de solventar los problemas, sino esa parte que nos hace humanos y de identificar y respetar también la decisión del paciente, ¿no? Así es. Ese acompañamiento es el que me ha gustado un poquito más. Me gustaría, por ejemplo, no sé, Vania, ¿qué modalidades pudiera dar Avanzare que sea un diferenciador? ¿Cuál es la diferencia de otras modalidades que tenemos que pueden convenir a la atención en salud de nuestros pacientes? Ahorita retomando un poquito lo que comentaba Fernando de la atención del internista, también me gustaría mencionar que algo que no tenemos mucho la cultura es de prevención, ¿no? Que también lo ideal sería que acudiéramos a valoraciones para prevenir, ¿no? Yo empecé hablando de complicaciones, ¿no? De que podemos asistir a una consulta multidisciplinaria, que es lo que yo estaba hablando, ¿no? De un diferenciador que tenemos, uno de los diferenciadores, pero también parte importante es una valoración de prevención en donde podamos acudir a nuestra revisión anual o cada 2 años, ¿no? Para valorar que todo esté bien. Como lo mencionaban también, o sea, el internista únicamente va a consultar a más especialidades en caso necesario. No quiere decir que cuando tengamos alguna situación de algún órgano del corazón, va a estar el cardiólogo. No, simplemente en casos en donde se requiera, ¿no? Por ejemplo, otros diferenciadores que podemos tener, tenemos nuestros servicios, como parte de nuestros servicios, diferentes estudios que pueden encontrar con nosotros. Por ejemplo, el MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Tenemos la poligrafía con nosotros. Tenemos diferentes servicios que pueden encontrar en Grupo Médico Avanzare, por ejemplo. Hoy hemos estado platicando mucho del médico internista, pero yo creo que sí queda todavía ese bemol, ¿no? Esa Claro. duda de qué es el médico internista. ¿Cuál sería tu concepto como médico internista? ¿Qué es un médico internista? Bueno, el médico internista es, como también comentaba Fernando, ¿no? O sea, es más fácil entender qué es el pediatra, que todo el mundo está más familiarizado como el pediatra es el médico del niño, el internista es el médico del adulto, ¿no? Es el médico que ve todas las patologías del adulto, ¿no? Desde la edad de los 17, 16 años en adelante. O sea, te puede ver todas las patologías que tenga el adulto, ¿no? Eso es el que va a acompañar al adulto en todas las situaciones, incluso
clínicas y quirúrgicas, ¿no? Es importante saber que también siempre que el paciente se va a someter a algún procedimiento quirúrgico, también el internista tiene un papel muy importante, puesto que se requiere muchas veces una valoración para ver que el paciente vaya a entrar pues, de la mejor manera. Ahí, en muchas situaciones del área, pues que también el paciente sufre algunos problemas psicológicos, también el internista lo acompaña, ¿no? O sea, realmente es un médico de cabecera, ¿no? Que están en todas las áreas del paciente adulto. Así es. Yo creo que algo que es importante aquí recalcar, cuando nosotros pensamos en Avanzare, cuando se conformó, dispusimos que hubiera 3 ejes rectores de atención. Esos ejes estaban enfocados a cubrir las necesidades de un paciente con una enfermedad crónico-degenerativa que precisara un tratamiento por parte de especialidad. El primero de ellos era la consulta ambulatoria, en la cual el médico internista, ya sabiendo todo lo que hacemos o lo que hacen, mejor dicho, los internistas, nos pudiera diagnosticar, estadificar y, en su caso oportuno, referenciar. Una de las debilidades que veíamos en el modelo típico de atención era que para recibir la atención de un subespecialista, pues muchas veces el paciente era por sensación. Oye, como que siento que me duele el pecho. Yo creo que tengo que ir con un cardiólogo. Y te dabas cuenta a lo mejor que el cardiólogo pues no tenía nada que hacer. Era un padecimiento a lo mejor del esófago o del mismo músculo, algo muy superficial, ¿no? Basados en esto es que decidimos, el que tiene la capacidad de identificar un problema, en primera instancia es el médico internista. Y no por esto dejar de lado que las subespecialidades pudieran participar en el acompañamiento de estos pacientes. Y es a partir de ello que decidimos hacer una consulta multidisciplinaria. ¿Y de qué iba esa consulta multidisciplinaria? Pues el paciente llegaba con el internista, era evaluado, estadificado y se determinaba si necesitaba la atención de alguna subespecialidad. Y yendo más allá, decidimos pues incluir al equipo de tratamiento, al nutriólogo, al psicólogo y pues al subespecialista que se ameritara en su momento. Entonces esta era la primera línea que nosotros queríamos manejar, el paciente ambulatorio. En segunda instancia, decíamos nosotros, el paciente que requiere una intervención quirúrgica. Lamentablemente los pacientes que se van a operar no son pacientes pues que nada más requieren que le abran la panza y ya se soluciona el problema. Muchas veces son pacientes que ya tienen estas enfermedades que estamos comentando, que están mal manejados o que vienen muy descontrolados y que para hacerles un procedimiento quirúrgico pues se requiere que el paciente esté en las mejores condiciones. Entonces ahí el acompañamiento y la atención pues del médico de cabecera, en este caso el internista o de la rama médica en su defecto. En podcast pasados hablaron de, por ejemplo, la litiasis, ¿no? La litiasis es una enfermedad que cuando causa una obstrucción a nivel del riñoncito, pues hay que hablarle al urólogo para que nos destape el riñón. Sin embargo, en el seguimiento, pues las piedritas están hechas de algunas sustancias que requerimos abordar, que requerimos pues identificar. ¿Para qué? Para dar el tratamiento de prevención de que no se vuelvan a hacer más piedritas. Esto por citar algún ejemplo. O bien, inclusive, durante el proceso de hospitalización. El internista es la persona mejor capacitada y adiestrada pues para darle un seguimiento pre y post quirúrgico, además del acompañamiento obviamente del cirujano, ¿no? Es decir, cubriendo esas necesidades básicas a veces de las enfermedades de base. Esas enfermedades me refiero pues a las mismas enfermedades crónicas. Y por último, pues era un acompañamiento desde el punto de vista coacheo, el seguimiento, el de que le podamos ayudar al paciente pues a que agende sus citas de laboratorio, a que si tiene alguna duda en el tema de algún medicamento, pues nuestras asistentes los estuvieran acompañando. Esto ayudando pues al tema de la adherencia al tratamiento. Como vemos, pues el modelo está pensado fundamentalmente en acompañar a los pacientes con enfermedades crónicas. Aquí me gustaría hacer un paréntesis y comentar, pues obviamente con ustedes y nuestra audiencia. Las enfermedades crónicas debemos ser muy enfáticos y muy claros. Son padecimientos que no se van a curar. Son padecimientos que nos van a acompañar a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, esto no nos debe desalentar. Al contrario, yo siempre he dicho, nos debemos ocupar de estas alteraciones. ¿Por qué nos debemos ocupar? Porque si tenemos un paciente diabético, hipertenso, con una enfermedad crónica que hemos mencionado, bien controlado, el paciente pues no va a tener ninguna complicación, no va a requerir hospitalizarse. En mi caso no va a requerir que lo dialicemos. Va a ser un paciente que va a estar dentro de lo que se pueda bien, con una calidad de vida. Que eso es lo que buscaríamos nosotros como médicos, ofertarle a los pacientes ya con estas enfermedades. Entonces, no sé qué quisieran comentar al respecto. Sí, efectivamente, algo que también es muy importante, como les comentaba, y de hecho eso salió en una plática con unos pacientes. ¿Te acuerdas? No sé, de hecho creo que estábamos en una multidisciplinaria tú y yo, que se comentó, ¿no? De, por ejemplo, tratamientos
herbolarios o otro tipo de medicina, ¿no? Hacer entender que no estamos peleados con este tipo de medicamentos o tratamientos. Sin embargo, nosotros sí somos muy estrictos en el formato de la metodología científica, exactamente. O sea, eso es muy importante para nosotros porque nosotros, al momento de juntar toda la familia Avanzare, evaluamos los currículums de los especialistas que iban a estar con nosotros. No se trata de tener al amigo, se trata de tener a las personas más capacitadas. Y afortunadamente, al día de hoy, el 100% de nosotros somos médicos especialistas certificados y sobre todo que siempre pertenecen a algún colegio internacional. Y yo creo que eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque nos da la experiencia o nos da la capacidad de conocer otro tipo de medicina, de hacer otro tipo de medicina que no estamos acostumbrados a hacer aquí, ¿no? Y eso es algo relevante que creo que tiene mucho peso en la atención del paciente. Eso es muy importante. Yo creo que, Vania, nos podrías comentar algo al respecto, ¿no? De cómo fue que se integró el equipo de Avanzare, de los especialistas. Yo creo que todo el mundo teníamos como motivación principal el paciente, que podamos ofertar lo mejor desde nuestras especialidades. Entonces, en ese sentido, yo creo que nos podrías ahondar un poquito más de cómo fue que surgió el integrar este grupo. Claro, bueno, cuando formamos Avanzare, siempre el tema principal fue poder ofertarle al paciente lo mejor, ¿no? Poderle brindar los servicios de salud de primer mundo, ¿no? Eso, y para poderle brindar eso al paciente, pues teníamos que brindarle al médico, pues a los mejores médicos, ¿no? Entonces, precisamente por eso es que buscamos que todos los médicos del staff tuvieran, pues primeramente, estuvieran certificados, ¿no? Por el Consejo Mexicano de cada especialidad. Pero no contentos con eso aún, buscamos que también estuvieran certificados pues por algún colegio internacional, como bien lo dice Agustín, al menos, ¿no? Y no contentos con eso, siempre buscamos que tengan algunos otros adiestramientos, ¿no? La mayoría de los médicos siempre que están en nuestro staff, son médicos que siempre están buscando más, ¿no? Que siempre están buscando ofertarle al paciente alguna otra alternativa, buscan la excelencia, son médicos que buscan ser excelentes en su trabajo, ¿no? Entonces eso nos genera a nosotros la confianza, a nosotros como médicos que somos médicos pues estrictos, como... Yo creo que una premisa, perdón que te interrumpa, básica, era si yo puedo ponerme en las manos del especialista que está en nuestro grupo. Así si yo puedo tener un padecimiento de cualquier especialidad que no sea la mía y que me tenga que poner en las manos de otro especialista, pues sería esa persona, ¿no? Esa persona que está en el grupo y que sabemos que le tenemos la confianza total. Y no solamente yo, a lo mejor uno de mis familiares, ¿no? Así Creo que eso es algo también de lo importante que tenemos que mencionar, que se hizo también pensando desde ese punto de vista. Porque no solamente son personas capacitadas, adiestradas, sino que también son personas sensibles. Y como decía Agustín, son muy humanas. ¿Por qué? Porque buscamos también el tema del humanismo, ¿no? De entender esa empatía, de tener pues ese sentimiento hacia nuestros pacientes, pues para poderles ayudar, ¿verdad? Así es. De hecho, yo personalmente lo he hecho conmigo, con mi familia, entonces creo que con eso pues no nos queda la menor duda. Entonces eso es como se conformó el staff de Grupo Médico Avanzare. Un gran diferenciador fue que Avanzare empezó como un sueño, ¿no? ¿Se acuerdan cómo empezó a avanzar? Empezó en una cafetería, generando los planes, los proyectos, viendo cómo nos íbamos a pegar a las otras normativas, cómo ofrecer ese diferenciador y entender desde un inicio, que fue una promesa que hicimos, creo que todos, es eso, ¿no? La humanidad, o sea, la humildad que debe tener el médico, que sea algo que nos caracterice. Creo que eso es algo muy, muy importante y que el médico entienda, porque ya en estas épocas, desafortunadamente, no hablo nada más en medicina, en todo, pues, híjole, el dinero cuesta, ¿no? Y ahorita la verdad es que entendemos nosotros, o la mayoría, es que pues todo viene por añadidura. O sea, afortunadamente no se trata de generar más, inclusive pues hemos quitado muchos tratamientos que no han funcionado y que el paciente le va mejor, ¿no? Creo que una de las características imprescindibles es la adecuada evaluación, la adecuada estratificación y sobre todo el adecuado diagnóstico y sobre todo
más aún que esto, es el acompañamiento que debe tener el paciente por sus médicos. ¿Sí? Que tengamos la capacidad de decir, en este momento tengo una duda, tengo que resolverla y que el médico esté ahí con ustedes. Creo que esa es la esencia básica de Avanzare, ¿no? Que se empezó a formar. No recuerdo todos esos días de cafetería, híjole, hasta adicto a mí el café. Así es. Pues bueno, yo creo que como les hemos mencionado, Avanzare no solamente son sus caras, son el tema del especialista, sino que nos integramos como una familia de especialistas, una familia de médicos capaces, pero con un enfoque muy humano. Ese enfoque siempre fue ver por la salud de nuestros pacientes y estar ahí para ayudarlos. A través de las páginas o de las redes sociales muchas veces nos damos cuenta pues, de una percepción, ¿no? Muy general de la gente, de la población, pues qué hacemos o qué no hacemos o qué buscamos, y es por ello que decidimos pues ahondar un poquito más en lo que es nuestra vocación, en lo que nosotros tenemos como compromiso, ayudar a la población. Lo que nos apasiona y nos hace plenos, que realmente se ve reflejado en el resultado de nuestro trabajo. Creo que ese es el pilar. Bueno, amigos, este es nuestro primer podcast. Espero que les haya sido de su agrado. Y lo primero que queríamos hacer con ustedes es darnos nuestra tarjeta de presentación, que conocieran realmente las raíces de lo que es Avanzare y cuáles son los motivos que nos fomentan día a día a ser mejor. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la siguiente cápsula. Les agradecemos a todos habernos seguido en nuestro canal. Creo que vamos a estar tratando temas que van a ser de su interés, por lo que por aquí los esperamos, y sin duda pues esto va a generar muchas dudas. Así que pues esperamos contar también con su participación. Muchas gracias. A todos ustedes, gracias por su apoyo y nos vemos en el siguiente podcast.